Amables televidentes, nuevamente estamos aquí en su noticiero de la salud, un espacio para mejorar su salud y su calidad de vida. Terminando nuestra primera temporada, pero en enero estaremos nuevamente con ustedes, llevando a sus hogares toda la salud y el bienestar que necesitan con nuestros especialistas listos para responder sus inquietudes. Vamos a nuestros titulares de hoy. La Supersalud, vigilando de cerca las EPS en tiempos de pandemia. Cuidado con la hipertensión, es una enfermedad silenciosa. La fatiga pandémica puede afectar su salud mental. Un 85% de mujeres embarazadas padecen de insomnio. Esto y mucho más en su noticiero de la salud. Fabio Aristizábal, Superintendente Nacional de Salud, ha tenido que enfrentar la pandemia vigilando las entidades del sector. Bienvenido, doctor Aristizábal, a nuestro noticiero de hoy. ¿Cómo ha hecho esa vigilancia de las EPS en estos momentos tan difíciles? Ni Colombia ni el mundo entero estaban preparados para la atención de una pandemia de estas características que nos ha impuesto el COVID-19. Hemos hecho grandes esfuerzos con la llegada del COVID-19. Grandes esfuerzos para proteger la vida y la salud de todos los colombianos. Es importante resaltar que tuvimos que cambiar nuestro modelo de atención, adaptarnos, las entidades territoriales, nosotros en la superintendencia, el ministerio, pero también aquellos aseguradores que hoy tienen la responsabilidad de atender a todos los colombianos. Y esto es justo reconocerlo, porque esto lo hemos hecho también de la mano de EPS buenas, que han hecho la tarea, que protegen la vida, la salud de todos los colombianos. Pero así como tengo que reconocer que hay buenas EPS que nos han permitido llegar a estas cifras, también hay malas EPS. EPS que no ven la salud como un derecho fundamental, que no le hacen seguimiento a sus pacientes y muestran, digamos que unos resultados deficientes. Por eso no cumplen con esos indicadores de calidad que tiene que hacerle seguimiento a la Superintendencia Nacional de Salud, y ahí es donde nos toca tomar algunas decisiones. Doctor, las personas se quejan de la entrega de los medicamentos, las citas y los insumos. ¿Usted está vigilante de esto? Por supuesto. Con la llegada de la pandemia, nosotros como superintendencia tuvimos que fortalecer, agudizamos nuestras funciones de inspección, vigilancia y control con todos los actores, con todos nuestros vigilados, para que le garantizaran una oportuna prestación de los servicios de salud. En la Superintendencia Nacional de Salud tuvimos que fortalecernos, ampliar nuestros canales de atención para que aquellos usuarios que acudían a nosotros tuvieran una respuesta más oportuna. Quiero contarles que para proteger los derechos, estos derechos fundamentales de la salud de todos los colombianos, tuvimos que ampliar nuestros agentes en el frente de respuesta. Nosotros en la Superintendencia teníamos 62 agentes, hoy tenemos 208, atendiendo las 24 horas, los 7 días de la semana a todos los colombianos. El país ha visto, el país ha podido palpar las decisiones que tomamos en la Superintendencia Nacional de Salud con aquellos actores o con aquellos prestadores que no le están cumpliendo a los colombianos, y para nosotros esa es la razón de ser. Las EPS, doctor, se demoran muchísimo en pagar los dineros a las IPS. ¿Qué está haciendo la Superintendencia de Salud al respecto? En la Superintendencia tenemos dos mecanismos muy importantes que hemos venido utilizando en los 2 últimos años. Por un lado, las mesas de flujos de recursos y por otro lado, las jornadas de conciliación extrajudicial en derecho. Dos mecanismos muy importantes que nos han permitido como superintendencia acercar a las EPS, a los entes territoriales con las IPS públicas y privadas, en donde hemos podido conciliar, depurar, conseguirle al sistema cerca de 2 billones de pesos. Y no vamos a descansar, vamos a seguir ayudándole tanto a la red pública como a la red privada para que haya un mejor flujo de los recursos financieros que hoy manejan las EPS y que el gobierno gira de manera oportuna. Doctor, usted ha intervenido varias entidades, varias EPS. ¿Qué va a pasar con los pacientes? ¿Cuál es su plan de contingencia? En este punto ha habido absoluta claridad. Las instrucciones del presidente de la República cuando llegó al gobierno, el doctor Iván Duque Márquez, fue mantener las EPS que le cumplen a los colombianos. Pero también nos pidió que depuráramos del sistema a aquellas EPS, primero, que no ven la salud como un derecho fundamental. Por eso tenemos que tomar decisiones. En la Superintendencia Nacional de Salud no podemos permitir que sigan deteriorando estas EPS en contravía del derecho fundamental a la salud. Y van a ser acogidos por otras EPS. Estas EPS que van a recibir los usuarios son EPS que hoy no tienen ninguna medida de vigilancia especial. Este procedimiento está a cargo del Ministerio de Salud.
En los 2 últimos años hemos logrado ya trasladar 3 millones de colombianos. Esto a cerca de 3 millones de colombianos que están estrenando EPS, les puedo garantizar que han tenido un servicio de mejor calidad, con mejor oportunidad. Bueno, pero quedemos tranquilos, la Superintendencia Nacional de Salud está haciendo su trabajo en Colombia. Gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación a nuestro noticiero de la salud. La hipertensión es una enfermedad silenciosa que cuando ya se manifiesta ya existe el daño en los vasos sanguíneos y se puede producir un infarto. Está con nosotros nuevamente el doctor Gabriel Robledo Kaiser. Él es el director científico de nuestro programa y el director médico del Centro Cardiológico de Bogotá. Bienvenido nuevamente, doctor Gabriel Robledo, a nuestro programa de hoy. Marta, buenas tardes. Doctor Robledo, ¿cuáles son las causas de la hipertensión? Sí, para saber cuál es la causa de la hipertensión a veces es muy complicado. Generalmente el 90% de las hipertensiones son hipertensiones esenciales, o sea, no se sabe la causa. Y es algo que se puede presentar en cualquier momento de la vida. Generalmente, y se sabe que los hijos, por ejemplo, de padres hipertensos, el 90% de ellos van a presentar hipertensión arterial en cualquier edad de la vida. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta cuando una persona piense que tiene hipertensión arterial. ¿Cómo sabemos, doctor Robledo, que una persona es hipertensa? Si una persona tiene o no, o por qué es hipertensa, pues muchas veces es muy difícil saberlo. Las personas a veces no tienen síntomas, la mayor parte de las veces la hipertensión no presenta ningún síntoma, por eso se llama hipertensión arterial. Es silenciosa y lo mata a uno. Y se llama el asesino silencioso porque lo mata a uno sin tener uno ningún síntoma ni nada. Otras veces la hipertensión se puede manifestar con dolores de cabeza, mareos, palpitaciones, o la persona empieza a fatigarse un poco más de lo que se estaba fatigando anteriormente, o empieza a retener líquidos. Esto pues puede ser una de las causas de la hipertensión arterial y hay que pues investigarlo, sobre todo si la persona es hija de un padre hipertenso. ¿Qué tan peligroso para la salud es que la persona permanezca con la tensión alta? La hipertensión arterial pues tiene sus peligros, porque si una persona no se controla esta presión, puede presentar accidentes cerebrovasculares, o sea, derrames cerebrales. El infarto es una de las causas de pacientes hipertensos maltratados o que no han sido tratados adecuadamente o que no están en tratamiento y simplemente pueden presentar un infarto o una muerte súbita. La otra cosa es que las personas hipertensas, cuando no se tratan, pueden empezar a hacer daño renal, o cuando están maltratadas y mal controladas, entonces hacen daño renal y pueden entrar en una insuficiencia renal, lo cual lógicamente los puede llevar a diálisis y a una muerte mucho más temprana que si la persona se estuviera tratando adecuadamente esta presión arterial. ¿Cuáles son sus consejos, doctor, para bajar la hipertensión, para que la persona no padezca de esta enfermedad? Yo como consejos finales creo que lo importante de todo es, primero, hacer el diagnóstico de hipertensión. Si la sospecho, porque mis padres son hipertensos, yo puedo tenerla. Segundo, no dejarme engordar, aumentar el consumo de verduras y el consumo de frutas, evitar la sal en lo más posible, hacer ejercicio y lógicamente si yo hago todas estas cosas, pues la posibilidad de que tenga hipertensión es menor y si la trato además adecuadamente cuando la tenga, pues el pronóstico de vida va a ser mucho mayor. Pero muchas personas, más del 40% de la gente que es hipertensa, deja de tomar medicación. Además de eso, porque ya están bien de la presión. Y la hipertensión no se cura, se trata y se controla. Nunca suspenda un medicamento antihipertensivo sin previa autorización de su médico. Gracias, doctor Robledo, por estos consejos tan importantes para bajar la tensión. Y recuerden todos seguir estas indicaciones de nuestro cardiólogo. Si
siente como si le hubiera pasado un camión por encima? Póngale fin con Noxpirin. ¿Siente que le duele hasta el pelo por el malestar general? Póngale fin con Noxpirin. ¿No tiene gripa sino que la gripa lo tiene a usted? Póngale fin con Noxpirin. ¿No ha parado de sonarse? Póngale fin con Noxpirin, que es analgésico, antihistamínico, descongestionante y potencializador. ¿Tiene los ojos llorosos y no es por despecho? Póngale fin con Noxpirin. ¿Le molesta la garganta? Póngale fin con Noxpirin. A los síntomas de la gripa les pone fin. Los cuidados paliativos son esos que se realizan a un paciente que ya tiene una enfermedad terminal, pero hay que mejorarle la calidad de vida y tratar de reducir esos síntomas secundarios que pueden llevarla a la muerte. El doctor Carlos Castro, director científico de la Liga contra el Cáncer, nos cuenta cuáles son esos cuidados paliativos. Bueno, son programas que tienen como objetivo disminuir la severidad no solamente de la enfermedad oncológica per se, sino también de los efectos adversos asociados a los tratamientos. Creo que Colombia debe sentirse muy orgullosa que tenemos un buen sistema de cuidados paliativos, desafortunadamente concentrado en las grandes ciudades. Siempre pienso en los pacientes oncológicos que viven en ciudades pequeñas donde el cuidado paliativo todavía es inexistente. Recientemente la Liga dio a conocer su programa de cuidado paliativo, que tiene un nombre bastante interesante porque describe perfectamente lo que es cuidado paliativo. El programa se llama Alivio, y con eso queremos llenar un vacío que teníamos en el manejo de nuestros pacientes, porque no se nos olvide que los cuidados paliativos hacen parte integral del manejo de un paciente con cáncer. Gracias, doctor Castro, por estos consejos tan importantes. Y recuerden que hay que morir dignamente y reducir esos efectos secundarios. Medicamentos bioequivalentes Galenicum. La fatiga pandémica se caracteriza por sentirse triste, agobiado, frustrado. Y esto es un problema que tenemos que manejar. Tenemos con nosotros al doctor Rodrigo Córdoba nuevamente. Él es psiquiatra y profesor de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor Córdoba, a nuestro programa de hoy. Marta, un gusto estar nuevamente en el Noticiero de la Salud, y nuevamente te reitero mis felicitaciones por el lugar que ha conseguido el noticiero en la agenda de los televidentes si quieren estar informados en temas de salud. Doctor, cuando se habla de fatiga pandémica, ¿qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? Generalmente lo que hemos podido ver no es una descripción clara, clínica, psicopatológica de los libros, sino es una observación práctica, es una observación empírica. Es decir, lo que nosotros hemos venido viendo es que una primera fase fue como el impacto, los síntomas, como el sentir el dolor, que fue un primer estadio como el primer trimestre, un segundo trimestre donde reaparecieron una serie de síntomas, cuadros clínicos, depresión, desorden de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, y en este tercer trimestre lo que hemos observado es una sensación de cansancio, de desesperanza, de poco importar las cosas, pero es como la sensación de cansancio, de irritabilidad, de no ver el futuro con mucha claridad, y algunos autores han acuñado el tema de fatiga pandémica. Doctor, ¿qué consecuencias puede traer para la salud mental de una persona? Sin duda son personas que empiezan a perder la salud y su bienestar, es decir, no viven de la misma manera, no están igual de tranquilos, no disfrutan las cosas de la vida, tienen dificultades para concentrarse, y aún, como les decía, en algunos empiezan a desfallecer los elementos de bioseguridad. Doctor, ¿cómo puede superar la persona y todas las personas, porque son muchísimas las que estamos con esta fatiga pandémica? ¿Cómo lo superamos? Creo que tenemos que sumar factores, es decir, restablecer los patrones de salud y bienestar que hemos hablado aquí, coma bien, haga ejercicio, intente mantener contactos con sus familiares, aprovechando la virtualidad que hoy en día lo favorece de una manera más adecuada, mantenga contacto con sus colegas y amigos, evite las noticias que no tienen una fuente de información adecuada, y sin lugar a dudas busque momentos de esparcimiento, interacciones con las personas que le generan afectos.
Doctor, si no se combate a tiempo esta afección, ¿qué consecuencias puede dejar en la persona? Sin lugar a dudas, lo que hemos estado viendo es la aparición de cuadros clínicos establecidos, es decir, la pandemia termina convirtiéndose en un factor de riesgo para un cuadro clínico establecido, generalmente depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo, los grandes números relacionados con trastornos de estrés postraumático, que son el reflejo de que allí hay una fragilidad emocional y no debemos olvidar nunca que el equilibrio emocional también se rompe. Doctor, gracias nuevamente por estar en nuestro noticiero de la salud. Medicamentos bioequivalentes Galenicum. Tardar en dormirse en la noche, despertarse varias veces, es el insomnio, especialmente en las embarazadas, en un 85% es muy frecuente en el tercer trimestre de embarazo. Para hablar de este tema tenemos al doctor Álvaro Monterrosa. El estudio se realizó en la ciudad de Cartagena. Se estudiaron 683 embarazadas de la consulta externa prenatal de la Clínica Santa Cruz de Boca Grande y se estudiaron para identificar cuál era la presencia de somnolencia diurna excesiva y qué factores estaban relacionados con esta condición. Se encontró somnolencia diurna excesiva en el 13% de las gestantes estudiadas, siendo leve en el 40%, moderada en otro 45% y alrededor de un 6% tenían somnolencia diurna excesiva grave. Prácticamente un 60% de las mujeres informaron dormirse viendo televisión, manifestaron quedarse dormida inmediatamente en la tarde después del almuerzo, un 80%. La somnolencia diurna excesiva es uno de los trastornos más frecuentes del sueño en embarazadas. Se caracteriza por una dificultad para mantenerse alerta dentro de las actividades diarias y cotidianas. Varias situaciones que se presentan en el embarazo contribuyen a la somnolencia diurna excesiva. Por ejemplo, la fragmentación del sueño durante la noche debido a el crecimiento del abdomen, al peso del abdomen, a la dificultad para respirar, a la dificultad para la acomodación, a la orina muy frecuente. Todos estos trastornos pueden asociarse al trastorno del sueño. ¿Qué consecuencias, doctor, traen estos trastornos para la embarazada y para el futuro bebé? En el estudio encontramos varias situaciones que se pueden asociar a la somnolencia diurna excesiva. Las más importantes, la diabetes, la depresión, la fatiga o el cansancio con el embarazo, la anemia, el estrés. Todas esas situaciones pueden ser acompañantes de la somnolencia diurna excesiva. Aquellas mujeres en el embarazo que presentan somnolencia diurna excesiva deben ser identificadas y adecuadamente intervenidas. Doctor Monterrosa, y también queremos saber los resultados de esta investigación que ustedes realizaron. Por eso hemos querido indagar con otra de las investigadoras de su grupo Salud de la Mujer. La herramienta que nosotros utilizamos para evaluar la somnolencia diurna excesiva en gestantes fue la escala de somnolencia de Epworth. Esta es una herramienta autoadministrada que va a evaluar la probabilidad de que la persona se quede dormida durante 8 actividades sedentarias distintas. Cada pregunta va a tener un puntaje entre 0 y 3, donde 0 es ninguna probabilidad de quedarse dormido y 3 es una alta probabilidad de quedarse dormido. La escala ha demostrado que tiene una buena consistencia interna y su alfa de Cronbach está entre 0.73 y 0.88. Gracias, doctores, por estos consejos que nos dieron para nuestras embarazadas en el noticiero de la salud. Ya vamos con más temas. Los anticonceptivos son ese conjunto de métodos, dispositivos o medicamentos para evitar el embarazo, especialmente en las adolescentes.
Este es el tema de nuestro invitado especial de siempre, el doctor Juan Carlos Mendoza, médico ginecólogo experto en fertilidad. Bienvenido, doctor Mendoza, a nuestro noticiero de hoy. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor Mendoza, ¿la planificación familiar se refiere solamente a la anticoncepción? En la consulta de planificación familiar, además de hablar de anticonceptivos en la prevención de embarazos no deseados, también es importante hablar de concepción. Estamos hablando de planificación familiar. Entonces también sería importante involucrar el cuándo se desean tener los hijos, si no se desea tener hijos, cuál sería el mejor momento, etc. Y en este orden de ideas es importante ilustrar dos cosas. La primera, que la edad en la mujer tiene una importancia en la consecución de los embarazos. En la medida que la edad de la mujer avanza, su probabilidad de lograr un embarazo va disminuyendo. Lo segundo a tener en cuenta es tratar en esa consulta de planificación de detectar problemas que pudieran limitar la fertilidad futura de esa mujer. Hablando de la anticoncepción, doctor Mendoza, ¿con qué métodos contamos hoy en día? Existen diversos métodos anticonceptivos hoy en día. Se pueden clasificar entre hormonales, no hormonales, de barrera e irreversibles. Los hormonales tienen diversas formas de uso, desde pastillas, ampollas, implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos con liberación de hormonas. También existen los dispositivos intrauterinos que no tienen hormonas. Existen los métodos de barrera como el condón, cuya eficacia anticonceptiva pues, es más limitada. Y existen los llamados irreversibles, que en el caso de la mujer es la ligadura de trompas y en el caso del hombre la vasectomía. Doctor, ¿los anticonceptivos, además de prevenir el embarazo, tienen otras indicaciones? Sí, claro. Existen múltiples indicaciones para el uso de anticonceptivos en función no anticonceptiva. Ejemplo, los hormonales se pueden usar para el tratamiento de diversos problemas en las mujeres, por ejemplo, endometriosis, por ejemplo, ovarios poliquísticos, sangrados anormales, hemorragias que se dan frecuentemente cerca de la menopausia, etc. En el caso del condón, por ejemplo, previene las enfermedades de transmisión sexual. Y así como estos, puede haber otras indicaciones para el uso no anticonceptivo de los llamados anticonceptivos. ¿Cuáles son, doctor, sus recomendaciones para elegir un método de anticoncepción? Para elegir un método anticonceptivo es ideal que haya una valoración clínica previa al uso del mismo, que se evalúen las necesidades anticonceptivas vistas de forma individual y con estos dos criterios poderles sugerir cuál de los métodos existentes sería el ideal en cada caso. Gracias, doctor Mendoza, por estos temas tan importantes. Y les cuento que el próximo año también vamos a tratar a profundidad el tema de la sexualidad porque es muy importante. Y para las redes sociales que nos están siguiendo, lo vamos a seguir de manera permanente porque la sexualidad es parte de la vida. Y hoy la doctora Dione Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, ha querido participar en nuestro programa. Yo le doy la bienvenida y además le pregunto, doctora, ¿nos falta un camino largo por recorrer? Sin duda alguna. Esta pandemia nos ha desafiado a todos. En este momento no hay un tratamiento garantizado a la vista, como tampoco una vacuna 100% efectiva, catalogada por pares académicos. Los estudios todavía no se han publicado, por lo tanto no podemos catalogarla como segura, eficiente, pero además el acceso a esa vacuna va a ser muy complejo en términos de esos países dominantes que ya han abarcado buena parte del mercado de vacunas. Así las cosas, el camino por recorrer tiene que ver con mantener esas medidas fuertes de protección personal, de bioseguridad, aplicar los protocolos y tener muchísima responsabilidad individual y colectiva. En esta pandemia, doctora, ¿faltan aún esfuerzos en materia de salud pública?
Desde luego que sí. Colombia carece realmente de una política de Estado en materia de salud pública, amplia, bien financiada, que llegue a los territorios, que garantice el derecho a la salud de manera universal para todas las poblaciones y que tenga en cuenta que somos diferentes, que los pueblos indígenas tienen una cosmovisión distinta, que las comunidades afrocolombianas también. Entonces tenemos que incrementar los presupuestos destinados a los programas de salud pública y entender que la salud pública está mediada, está determinada por múltiples variables fundamentales, una de ellas el acceso al agua potable, que es esencial y del cual están privados 3.7 millones de compatriotas. Igualmente, seguir fortaleciendo nuestro sistema público hospitalario, que esos centros de salud estén presentes en calidad, con tecnologías, con el personal, el talento humano en salud en todo el territorio nacional. Y finalmente, doctora, ¿cómo hablarle a los colombianos de una Navidad biosegura, esta tan especial que nos ha tocado con esta pandemia? La Asociación Colombiana de Salud Pública invita a la ciudadanía colombiana a celebrar una Navidad biosegura. Eso quiere decir fortalecer mucho nuestros vínculos familiares con las personas que habitamos día a día. Con ellas es que vamos a compartir de manera más estrecha, pero siempre guardando todos nuestros protocolos de bioseguridad, el distanciamiento de los 2 metros, el uso correcto del tapabocas cubriendo desde la nariz hasta el mentón. Pero definitivamente tenemos que evitar las aglomeraciones. Para las compras, reuniones, fiestas, celebraciones, tenemos que abstenernos, porque los espacios conglomerados, cerrados y carentes de ventilación son espacios propicios para un contagio masivo de COVID-19 y no queremos que estas fiestas se empañen con situaciones de contagio o deficiencia en la condición de salud de nuestros familiares y de nuestros seres más queridos. Gracias, doctora Cruz, por estos consejos tan importantes, especialmente en esta época navideña. Que no terminemos en llanto. Sigamos todas las indicaciones del médico y cuidémonos, por favor. ¿Siente como si le hubiera pasado un camión por encima? Póngale fin con Noxpirin. ¿Siente que le duele hasta el pelo por el malestar general? Póngale fin con Noxpirin. ¿No tiene gripa sino que la gripa lo tiene a usted? Póngale fin con Noxpirin. ¿No ha parado de sonarse? Póngale fin con Noxpirin, que es analgésico, antihistamínico, descongestionante y potencializador. ¿Tiene los ojos llorosos y no es por despecho? Póngale fin con Noxpirin. ¿Le molesta la garganta? Póngale fin con Noxpirin. Noxpirin, a los síntomas de la gripa les pone fin. Y veamos qué nos dice Juan David Coronado, nuestro corresponsal en Nueva York. Hola Marta, el día de hoy me encuentro en una de las clínicas de Brooklyn donde se están haciendo las pruebas de coronavirus y la fila se está expandiendo por kilómetros y kilómetros de distancia. Me encuentro con Juan Daniel. Juan Daniel, ¿cuánto tiempo llevas aquí en la fila? Pues el lugar de la prueba abre a las 8 de la mañana y llegué a hacer fila hace más o menos a las 7:30. ¿Y por qué te vas a hacer la prueba específicamente? Pues tengo una comida mañana con la familia de mi novia, entonces queremos pues todos estar seguros y pues estar seguros de que ninguno está expuesto o algo así. Gracias, Juan Daniel. Y es que se acercan las festividades del Thanksgiving en Estados Unidos y por eso es que ha habido esta tendencia de hacer las pruebas de coronavirus. De esa forma me despido, Juan David Coronado, desde Nueva York. Y bienvenido Germán Burgos nuevamente con nuestras redes sociales. ¿Qué nos dicen hoy? Llegó el momento de revisar qué opinan los televidentes de nuestra pregunta de la semana, porque NotiSalud es digital y está en internet. Durante esta emisión abordaremos un tema muy importante, la salud mental en la pandemia. La pregunta para esta semana es, ¿siente que el confinamiento le ha afectado su salud mental? Leeremos algunos comentarios de nuestros televidentes. Will Zavala nos dice que su salud mental no se ha visto afectada, ya que el confinamiento ayudó a aportar nuevos hábitos de vida. Brandon Duarte asegura que al principio sí, porque era algo nuevo, pero que luego se adaptó con sus ganas de salir adelante. Diego Correa comenta que a él no le ha afectado porque trabaja en uno de los sectores que es esencial para la economía. Finalmente, Jessica Franco dice que sí, y que ha estado más ocupada que nunca porque el trabajo se le ha incrementado ya que tiene que estar disponible todo el tiempo. Recuerde que hasta hoy llega nuestra primera temporada, pero seguiremos activos en todas las redes sociales. No pare de comentar nuestras publicaciones y participar en nuestra pregunta de la semana. Hasta una próxima oportunidad en el 2021.
¿Siente como si le hubiera pasado un camión por encima? Póngale fin con Noxpirin. ¿Siente que le duele hasta el pelo por el malestar general? Póngale fin con Noxpirin. ¿No tiene gripa sino que la gripa lo tiene a usted? Póngale fin con Noxpirin. ¿No ha parado de sonarse? Póngale fin con Noxpirin, que es analgésico, antihistamínico, descongestionante y potencializador. ¿Tiene los ojos llorosos y no es por despecho? Póngale fin con Noxpirin. ¿Le molesta la garganta? Póngale fin con Noxpirin. A los síntomas de la gripa les pone fin. Y hasta aquí llega nuestra primera temporada del Noticiero de la Salud. Nos vemos en enero con más temas para mejorar su salud y su calidad de vida. Escríbanos al noticiero de la salud colombia@gmail.com, que aquí nuestros especialistas siempre están dispuestos a responder sus inquietudes. Y las redes sociales sí se van a seguir moviendo permanentemente, así que siga con nosotros. Y recuerde que es mejor prevenir que curar. Hasta entonces.